Tenemos con nosotros para charlar y conocer un poco más a Jaime Díaz de Entre Sotos, que es candidato de Vox al Consell de Ibiza. Don Jaime, buenos días. Buenos días, Agustín. ¿Cómo te tuteo? ¿Te puedo tutear? A mí, por supuesto, ¿Sí? Nos conocemos hace muchos años, puedes tutearme todo lo que quieras. Muy bien. ¿Qué tal habéis pulsado la opinión de la gente? ¿Qué dice la calle? ¿Qué vibraciones La notáis? calle hay buena vibración, bueno, al menos desde el punto de vista de Vox. Es decir, son unas elecciones distintas de lo que son unas elecciones municipales normales, porque estas tienen una carga política mucho más fuerte que las elecciones locales normales. Producto pues de todo lo que ocurre en Madrid, de todo del sanchismo y de todo lo que está pasando. La gente está muy preocupada y muy condicionada en estas elecciones municipales, que normalmente no se suelen condicionar por asuntos de Madrid, pero estas partes sí que están un pelín condicionadas por esto. Ya. Oye, hay gente que dices Vox y reacciona como un gato cuando se estarrufa, ¿no? Digan. ¿Por qué? ¿Por qué generáis esto? Mira, a mí esto al principio me hacía incluso una cierta gracia, porque digo, bueno, pues vamos a ver, que afortunadamente ya no ocurre así. Es decir, Vox está demostrando que es un partido de personas normales, sobre todo no personas excepcionales. Es decir, son personas que no han hablado nunca en política. El perfil del militante y de Vox es una persona de entre 45 y 55 años, por regla general, o bien que es una persona que ya ha estado trabajando toda su vida para cuenta de otro, o bien es un autónomo que se ha dado cuenta que ahora está sufriendo pues todas las malas políticas que están llevando a esta especie de huida hacia adelante que está suponiendo el intentar imponer una serie de medidas de redistribución de renta y riqueza, que lo que están haciendo es ampliando y presionando a tope en todo lo que son cotizaciones sociales, en lo que es fiscalidad, y que además cada vez siempre están pagando los mismos. Siempre la clase media es la que está pagando el pato de todo esto. Sintetizando, Jaime Díaz de Entre Sotos, candidato al Consell por Vox, ¿cuál es, digamos, la línea editorial, los preceptos principales de Vox? Bueno, los preceptos principales de Vox, la línea general es, en primer lugar, igualdad entre todos los españoles. Es decir, tiene un concepto de nación que se ha desvirtuado mucho con las comunidades autónomas y con las distintas prestaciones que están dando las distintas administraciones de las comunidades autónomas, están haciendo que hoy en día ser el habitante de Andalucía no sea lo mismo que ser el habitante de Cataluña. Es decir, las prestaciones son distintas. No es lo mismo la sanidad del País Vasco que la sanidad balear. La sanidad balear está para caerse por los suelos, mientras la sanidad del País Vasco es una buena sanidad. Entonces lo que pretende Vox es intentar unificar los criterios, es hacer que, oye, vamos a ver, cuestiones como sanidad, como justicia, como educación, deben de ser iguales y todo el mundo debe ser igual. Aquí no hay 17 naciones. Es una sola nación que se distribuye en una forma administrativa que es la que dice la Constitución. Pero nada más. Es decir, no hay que recuperar un poco el tono y decir, vamos a ver, aquí hay cosas que tienen que volver a recentralizarse, y eso es un poco la teoría de Vox. Es una alternativa. Hasta ahora nunca se había cuestionado el Estado de las autonomías. La descentralización es importantísima, no cabe duda, y la descentralización ha permitido grandes avances. Pero una cosa es la descentralización y otra es la dispersión. Otro concepto de Estado es posible. Hay países como Francia, que no tienen el sistema autonómico como el español. Hay países como Suecia, que tampoco tienen el sistema autonómico español, o incluso Italia. Y son países que funcionan perfectamente bien, en los cuales cualquier persona se puede mover con tranquilidad por cada región y por cada departamento, y tienen las mismas prestaciones siempre. Aquí nos encontramos con que si tú cambias de una comunidad autónoma a otra, pues mira, resulta que la educación no la puedes recibir en la lengua general del Estado, no la puedes recibir, está prohibida. Es que no es que no la puedas recibir, ni en la educación privada. Es que te prohíben enseñar en la lengua oficial del Estado. Esto es algo que yo creo que no existe en ningún otro lugar del mundo. Creo que en algún lugar en Canadá fue durante un cierto tiempo, pero que desapareció ya. Cosas así que la gente está diciendo, todo esto son grandes tonterías y ya está bien, que ya está superado todo ese proceso de agravio de las lenguas que no eran las grandes, que no eran el castellano, que no era el español. En fin, todo eso ya es un tema que está un poco de modé. Es decir, en mi generación, que es la generación de la transición más o menos, tenía su cierto sentido. Pero hoy en día preguntas a cualquiera y ya estas cosas no importan. ¿El bilingüismo es una suerte? El bilingüismo sí es una suerte, no cabe duda. Es una suerte, es una riqueza y nadie va en contra del bilingüismo. Al revés, lo que tampoco se pretende es sustituir una lengua por otra, diciendo, no, es que ahora lo que tenemos que hacer es hablar esta que tiene las normas que se mandan desde Barcelona, es la que manda. Y no es verdad. Aquí si precisamente la riqueza está
en la diversidad lingüística de cada uno de los territorios. Yo no soy un experto lingüista y tampoco me atrevo a decir que aquí no se hable catalán, porque aquí se habla una cosa al menos muy parecida al catalán. Pero que yo sepa, la primera gramática fue la mallorquina, no la catalana. Es decir, y aquí hay cartas que se escribían en la época de la conquista, en la cual se decía que las personas que habían venido a la conquista de Ibiza se entendían perfectamente con los habitantes de aquí. Es decir, que aquí no se hablaba árabe, ni se hablaba tal, aquí se hablaba una lengua romance que ha influido tremendamente en lo que se está hablando ahora. Es decir, todos lo sabemos. A ver, el ipse, ipsa, ipsum, ¿dónde se utiliza? Pues se utiliza aquí y se utiliza en el norte de Cerdeña. El article salat, por ejemplo. En fin, son pequeños detalles que hacen que creo que además es algo que hay que mantener y conservar y que forma parte de nuestra riqueza. La migración, ¿cómo se gestiona todo esto? Bueno, la migración es un asunto que se ha sacado mucho de contexto siempre. Es decir, la teoría de Vox es que la inmigración tiene que estar controlada. Es decir, la migración hay que replantearla desde el punto de vista del país receptor, no desde el punto de vista del país emisor. Es decir, es España la que tiene que marcar las pautas de quién va a entrar y para qué. Como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Inglaterra, como ocurre en cualquier país normal. Pero ya sabemos que España no es normal, España es diferente, ya lo decían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la inmigración ilegal, que está mirada con ojos como de tontitos, diciendo, es que somos unos pijos, es que aquí somos vivimos como en Pijolandia. Es decir, vale, no, es que los pobres tienen que venir por el mar, sí, pero lo que estás haciendo es, como permitas esto, lo que estás permitiendo son que se desarrollen mafias que ponen en peligro a personas, a las cuales les hacen creer que van a llegar al paraíso, y les cobran dinero, muchos de ellos mueren por el camino, y cuando llegan aquí se encuentran absolutamente frustrados. ¿Por qué? Porque ni les van a recibir ni van a hacer nada con ellos. Entonces, lo que hay que hacer es la inmigración, es ordenarla, sencillamente ordenarla, porque queremos la inmigración, y sí tiene que venir gente, claro que tiene que venir gente, pero tiene que venir la que sea necesaria para los puestos de trabajo necesarios. No todo el que quiera venir puede venir. Hombre, hay situaciones límite de personas que están refugiadas, que lógicamente hay que acoger, pero no en la generalidad de la inmigración económica. ¿Con la migración conseguimos que España deje de ser un país envejecido? ¿O hay que fomentar la natalidad aquí? Bueno, esto es la gran teoría, de decir, no, es que la migración es la que nos va a traer aquí a la renovación generacional. No es verdad. Es decir, es que se han abandonado todas las políticas de natalidad se han abandonado. Es decir, no puede ser que la mayor parte de las políticas se hacen para favorecer el aborto, por ejemplo, que yo no voy a discutir sobre el tema del aborto, pero no se hace ninguna política de ayuda a las familias que van a tener hijos, cuando es uno de los elementos fundamentales, y además está en todos los programas de Vox, la ayuda a la maternidad, a que haya una renovación generacional, porque sí, lógicamente nuestra estructura sobre todo de pensiones está basada en un cierto equilibrio, no en el desequilibrio, no en la inversión de la estructura poblacional que haga que al final sea un 10% el que tenga que mantener el 90%. Entonces, todas las políticas que Vox propone son políticas para favorecer la natalidad, no son políticas de represión, sino son políticas de ayuda. Ya. ¿Qué es lo primero que haría en el Consell Insular? El primer Consell, yo lo que propondría sería un gran acuerdo entre los distintos ayuntamientos para generar la fusión de los ayuntamientos. Es decir, es una cosa que está prevista en la Constitución, hay que hacerla de manera voluntaria, y lo que se llevaría, ¿por qué? Porque lo que estamos buscando es el objetivo de que el Consell Insular se convierta en una administración única, que sea capaz de tomar decisiones que afecten a la totalidad del territorio de la isla. Es una cuestión de absoluto sentido común. Es decir, no tiene ningún sentido que una línea que separa San Antonio de Santa Eulalia determine que en la parte izquierda de la línea es un campo arable y en la parte derecha de la línea sea una instalación industrial. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Hay que buscar una coherencia dentro de la planificación urbanística, sobre todo, y dentro de lo que es los servicios. Es decir, hoy en día ya los ayuntamientos en su día se diseñaron, a principios del siglo XIX, como lugares en los cuales, con el tamaño, en que una persona pudiera caminar desde su residencia, aunque estuviera en el otro extremo, hasta la capital hasta el centro administrativo del ayuntamiento y volver en el mismo día. Claro, eso hoy en día ya carece de sentido como estructura. Hoy en día los ayuntamientos son muy pequeños, tienen un coste administrativo exagerado, y los cálculos que nosotros hemos hecho es que la fusión de los ayuntamientos podría reducir aproximadamente a un 40%
el coste de la suma total de los costes administrativos de los ayuntamientos tal y como están ahora. Ya. Se nota que usted no se presenta para alcalde, ¿eh? No, ya lo sé, ya sé. Yo comprendo que estas cosas, comprendo que es una historia que hay que pensar. Claro. Pero claro, pues si tenemos que pensar con vistas de futuro. O sea, esto es un programa de futuro. Yo no sé si en esta legislatura se conseguirá alguna aproximación, pero al menos lo que sí creo que he conseguido es que la gente hable de ello. Ya. Jaime Díaz de Entre Sotos, candidato de Vox al Consell de Ibiza. Tiene que llover, ¿verdad? Tiene que llover a cántaros. Tiene que llover a cántaros. ¿Cuánta falta nos hace la lluvia? Sí. Ha elegido esta canción, no sé si por este motivo o porque le trae algún recuerdo, alguna reminiscencia de juventud. No, esto es mi espíritu. Hay que borrar todo lo que está mal. Cuando Jaime Díaz de Entre Sotos se mira al espejo, ¿qué ve? Esto es una pregunta tremenda. Yo me gusto. está bien. Está muy bien. Me gusto. Y de lo que no me gusto intento convencerme de que sí que me gustó. Ya. ¿Algún libro, alguna película que le guste? Aquello que vuelve reiteradas veces a releer o a rever. Yo es que leo muchísimo y te podría decir tantos libros. A ver, películas, yo soy un forofo de Stanley Kubrick. Yo me he visto todo de Stanley Kubrick. También me he visto todas de James Bond, pero yo soy un forofo de Stanley Kubrick. Sí, a mí me gusta todo el cine, en general, el cine bueno. Quiero decir que yo en toda mi etapa universitaria me he tragado, como en mi época todos los universitarios, pues nos hemos tragado todo el cine insufrible, pues de Ingmar Bergman y el cine checo y todas aquellas cosas que veíamos. Sí, es un cine muy particular. Muy ¿no? particular, luego algunas de ellas han pasado a ser cine de culto, que decían, ¿no? Pero bueno, pero es más de Berlanga o... Ay, Berlanga me encanta. ¿Algún sueño que le quede por hacer? ¿Por realizar? Muchos sueños por hacer. Pero es que yo creo que hay que soñar continuamente. Hay que soñar porque el sueño estimula. Es decir, el sueño es el cambio. Es decir, quieres hacer algo porque lo que está ahora no está bien. Quieres mejorarlo. Hay que seguir soñando. Cuando dejas de soñar, realmente estás en la fase final. Ya. Pues Jaime Díaz de Entre Sotos, candidato de Vox al Consell Insular. Ha sido un placer tenerla aquí. Gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.